Filosofía política. Mauricio Bechot. Índice. Introducción. Primera parte. Sumario de la historia de la filosofía política. 1. Época antigua. 1. El paso de la physis a la polis. 2. La crítica política de los sofistas. 3. Platón. La política y el político. Origen de la sociedad. Estructuración de la sociedad. Las formas de gobierno. La educación. La ley y el derecho. 4. Aristóteles. La política. Origen y finalidad de la sociedad. Estructura de la sociedad. Las formas de gobierno. La ley y el derecho. 5. Los estoicos. 6. Cicerón. La comunidad política. La ley. 2. Época medieval. 1. San Agustín. La sociedad. 2. Juan de Salisbury. 3. Santo Tomás. La política, la ley y el derecho. 4. Dante. 5. Marsilio de Padua. 6. Occam. 7. Los reformados. 8. Los escolásticos del 16 al 17. 3. Época moderna. 1. Maquiavelo. 2. Bodino. 3. Grocio. Vida y obra. Interpretaciones. El derecho natural. La naturaleza del hombre y la sociedad. 4. Hobbes. 5. Spinoza. 6. Locke. 7. Montesquieu. 8. Rousseau. 9. Kant. 10. Hegel. 11. Tocqueville. 12. Marxismo. 13. Mill. 4. Época contemporánea. 1. Weber. 2. Schmidt. 3. Arendt. 4. Rawls. 5. Nozick. 6. Dworkin. 7. Bobbio. 8. Habermas. 9. Comunitaristas. 10. Feminismo. Segunda parte. Construcción sistemática de una filosofía política. 1. Hermenéutica y política. Introducción. La hermenéutica ante la política como buscadora de la justicia. La justicia como proposición. Hermenéutica utópica transformadora. Hermenéutica profética. Política y ética. Raíces hermenéuticas de la filosofía política y frutos políticos de la hermenéutica. Conclusión. 2. Hermenéutica analógica. Estado de Derecho y derechos humanos. Introducción. Hacia el Estado de Derecho. El Estado de Derecho como basado en los derechos humanos. La democracia. La fundamentación política del Estado de Derecho. Conclusión. 3. Una filosofía crítica desde la analogía, analéctica y hermenéutica analógica unidas en la crítica de la sociedad hacia una sociedad no excluyente. Introducción. Filosofía política crítica. Filosofía neoliberal y filosofía de la liberación, hacia una filosofía de la no exclusión. Conclusión. 4. La hermenéutica analógica y la praxis política. Introducción. Más allá del liberalismo y del comunitarismo. El arduo problema de la guerra. Hermenéutica del conflicto. Conclusión. El autor desarrolla una síntesis de la historia de la filosofía política, con la intención de saber qué es, a partir de lo que ha sido.
Plantea la filosofía política desde la hermenéutica, más precisamente desde la hermenéutica analógica, en contraposición a quienes piensan que la hermenéutica es y debe ser apolítica. El tema del Estado de Derecho, que se pone como paradigma de la sociedad. La polémica entre el liberalismo y comunitarismo, así como la sostenida entre los que privilegian la justicia y los que lo hacen con el bien o la calidad de la vida. Finalmente estudia algunos problemas de la praxis política, entre los cuales destaca el de la guerra justa. Introducción. En este trabajo me propongo exponer algunas ideas fundamentales de la filosofía política, de acuerdo con la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica es un instrumento cognoscitivo que sirve para interpretar, evitando los extremos del univocismo cientificista y del equivocismo relativista. Sobre esto puede verse Biochot, Tratado de Hermenéutica Analógica, hacia un nuevo modelo de interpretación. México, UNAM, Ítaca, 2005, tercera edición. Este último exceso es el que más presente se encuentra hoy en día, por obra de muchos pensadores de la posmodernidad filosófica. Comenzaré presentando un resumen de la historia de la filosofía política, en el que señalo a grandes rasgos cómo se partió de un ideal analogista con los griegos, consistente en buscar el bien común y la justicia y sobre todo la distributiva, que tiene como esquema la analogía, para pasar por varias vicisitudes en las que se pierde y se recupera dicho ideal en el proceso histórico de la filosofía política. Después de esa parte histórica pasaré a delinear la parte sistemática, la cual contendrá algunas de las ideas principales de la filosofía política, aquí cribadas y filtradas a través de la hermenéutica analógica. Ella, al tener como estructura de la proporción la atribución, recoge lo que los filósofos griegos querían para la política. Por eso tendrá como elementos principales la búsqueda de la justicia, la construcción de una vida buena, el Estado de Derecho, los derechos humanos y algunos más. Espero que esta reflexión, por somera que sea, dado el vasto campo de la filosofía política y el cúmulo de elementos que se han incorporado a ella, sirva para alentar el filosofar sobre estas cosas de la polis que tanto nos conciernen, ya que eso será una buena ganancia. Parte primera. Sumario de la historia de la filosofía política. He reservado esta primera parte para una síntesis de la historia de la filosofía política, con el fin de que ella sea una orientación y un espejo de lo que han sido los problemas principales que se han discutido en nuestra disciplina. Parte primera. Sumario de la historia de la filosofía política. He reservado esta primera parte para una síntesis de la historia de la filosofía política, con el fin de que ella sea una orientación y un espejo de lo que han sido los problemas principales que se han discutido en nuestra disciplina. Esto nos servirá para pasar posteriormente a la parte sistemática, en la que tendré que exponer las ideas que propongo dentro de la filosofía política propiamente dicha. Algo que aprenderemos en este repaso histórico es que la filosofía política surge en torno a la idea de justicia, la cual es entendida como igualdad proporcional o analogía. En el desarrollo de este proceso histórico, la idea de justicia como igualdad proporcional tiene altas y bajas, llegando a desaparecer y luego a reaparecer con mucha fuerza. Tal parece que la historia de la filosofía política es la saga de este pensamiento analógico que ha purgado no solo por no perecer, sino por mantenerse fuerte, con el fin de favorecer al ser humano. 1. Época antigua. La filosofía política ha interesado siempre al hombre, pero tal vez deba decirse que cuando se hace tal explícitamente es el surgimiento de lo que llamamos filosofía, con los pensadores griegos, y sobre todo después del periodo cosmológico, en el que se pasa al periodo humanístico, por obra de los sofistas y Sócrates. Con todo, algo se puede rastrear en los anteriores a ellos, por lo que conviene comenzar allí. Veremos sobre todo cómo desde el principio se da una idea de justicia como igualdad proporcional, es decir, como analogía, tan recalcada por los pitagóricos. Con ello nace la filosofía política como pensamiento analógico,
centrado en la virtud de la justicia y su acompañante, la prudencia, ambas eminentemente analógicas. Esto tendrá sus altibajos, aunque en esta época antigua no llegará a perderse tal perspectiva. 1. El paso de la physis a la polis. En esta época presocrática ya existían las ciudades-estados o poleis, en las que los ciudadanos eran los verdaderos miembros de la polis, quienes podían tomar parte activa de la vida política. También había extranjeros o metecos que tenían libertad, pero no podían participar activamente, y finalmente estaban los esclavos que ni eran libres ni tenían participación alguna. Además, las polis, concretamente Atenas, en el siglo V a.C., que fue su etapa plenamente democrática, era gobernada por la asamblea o eclesía, la cual abarcaba a todos los ciudadanos mayores de 18 años. El consejo o bulé, que constaba de 500 ciudadanos, representantes de las 10 tribus de Atenas, y los tribunales con numerosos jurados que ejercían poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. La mayoría de los filósofos presocráticos estuvieron más inclinados al estudio de la naturaleza que al de la polis, aunque no dejaron de hacer alusiones al problema de la ley y a las relaciones de la sociedad. Revisar G.H. Sabine, Historia de la Teoría Política, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, octava reimpresión, páginas 31 a 32. C. S. Fait, El pensamiento político en Grecia, Buenos Aires, Bibliográfica Omeva, 1966, páginas 13 y siguientes. Además de algunas menciones en Anaximandro de Mileto, nacido cerca del año 600 a.C., que hablaba de injusticia cósmica cuando predominaba algún elemento, la preocupación sociopolítica se ve sobre todo en los pitagóricos. Estos fueron fundados por Pitágoras de Samos, segunda mitad del siglo VI a.C., pero como es difícil saber qué doctrinas fueron suyas y cuáles de la escuela, suele hablarse de los pitagóricos. Ellos, que eran muy dados a las matemáticas, asociaron estas al problema de la polis y hablaron de la virtud como equilibrio proporcional, principalmente en el caso de la justicia. Ella era vista como un tipo de armonía, como una proporción. La justicia conmutativa correspondía a la proporción aritmética, como una injuria y su preparación, una venta y un pago adecuados. La justicia distributiva era vista como una proporción geométrica, más compleja, en la que entraban más consideraciones como las necesidades, los méritos, etc. Asimismo, al ser un reflejo del cosmos, la ley justa plasmaba el orden natural, respondía a una ley natural que es la razón del universo. Fueron pues los primeros teóricos de la justicia y del iusnaturalismo, dado que veían la ley, la justicia y el orden de la polis como una realización de la proporcionalidad del cosmos. Fueron los primeros en aplicar la proporción o analogía a los asuntos políticos. Esa razón o logos universal como base de toda ley fue también visualizada por Heráclito de Éfeso, quien vivió entre 535 a 470.